Pues esta mañana yo quiero continuar con lo que hablamos el domingo pasado. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice: pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y el domingo anterior empezamos a hablar sobre la promesa del Padre y dijimos algunas cosas interesantes e importantes, ¿verdad? Dije dos cosas que son esenciales. Número uno, que los discípulos recibieron el Espíritu Santo la noche del domingo de resurrección. Yo les comenté que Jesús sopló sobre los discípulos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Y de la misma manera, tú y yo recibimos el Espíritu Santo cuando aceptamos al Señor. Pero eso es totalmente distinto a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Porque yo les mencionaba el domingo pasado, el domingo de la resurrección por la noche, sopló Jesús, les dio el Espíritu Santo, pero 40 días después, antes de ascender, Jesús les dice a los discípulos: esperen la promesa del Padre, en Hechos capítulo 1, versículo 5, porque dentro de no muchos días van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, número uno, los discípulos recibieron el Espíritu Santo la noche del domingo de resurrección. Pero número dos, el bautismo del Espíritu Santo lo recibieron el día del Pentecostés, en Hechos capítulo 2, versículos 1 al 13. Ahora, son dos sucesos diferentes, son dos sucesos distintos. El primero es lo que nosotros recibimos como el sello del Espíritu el domingo de resurrección. Pero el segundo suceso es el bautismo en el Espíritu Santo el día del Pentecostés. Y hay tres diferencias muy marcadas en estos dos acontecimientos. Fíjate, el domingo por la noche Jesús ya había resucitado. El día del Pentecostés Jesús ya había sido glorificado. El domingo por la noche el Espíritu fue insuflado o soplado en los discípulos, pero el día del Pentecostés el Espíritu fue derramado sobre sus vidas. El domingo por la noche de resurrección el Espíritu trajo vida nueva, pero el día del Pentecostés el Espíritu trajo una vida de poder. ¿Te das cuenta de las diferencias, hermano? ¿Te das cuenta que no es lo mismo cuando Jesús sopló y les dijo reciban el Espíritu Santo a cuando recibieron el bautismo en el Espíritu Santo en el día del Pentecostés? Ahora, no hacemos nada, tú y yo, absolutamente nada para ser sellados con el Espíritu Santo. Una vez que aceptamos a Jesús como Señor de nuestra vida, el Espíritu Santo viene a nuestro corazón y nos sella, nos hace de la propiedad del Señor. Una vez que conocemos tú y yo al Señor, una vez que nos arrepentimos, el Espíritu Santo viene a nuestra vida. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ok, pero para ser bautizados se necesitan dos requisitos importantes e indispensables. Y de esto quiero hablar esta mañana. Quiero hablar acerca de qué necesitamos para recibir la promesa del Padre. Y hay dos requisitos que necesitamos para recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Para recibir el sello no necesitamos hacer nada, solamente aceptar a Cristo. El Espíritu Santo viene y hace morada en tu corazón y te sella. Pero para recibir el bautismo hay dos requisitos importantes. ¿Cuáles son? Número uno, pedirlo. El bautismo del Espíritu Santo lo necesitamos pedir. Fíjate, Hechos capítulo 1, versículo 4, Jesús les dice a los discípulos: esperen. Pero ese esperar debía de ser en oración. Esperen la promesa del Padre, orando, ¿verdad?, que venga a sus vidas esa promesa. Lucas capítulo 11, versículo 13, no lo vamos a leer, pero ahí Jesús dice que el Padre dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¿Cuánto más? Dice, si ustedes son padres malos y saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más
mi Padre Celestial dará el Espíritu Santo, no dice a todo hijo de Dios, ¿verdad? No dice a todos los que crean en Él, no dice así, dice, cuánto más mi Padre Celestial dará el Espíritu Santo a todos los que se lo pidan. O sea, si tú no lo pides, pues el Espíritu Santo no va a llenarte, no va a haber un bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué necesito para recibir el bautismo en el Espíritu Santo? La primera cosa, la más importante, pedirlo. Mateo capítulo 7, versículo 7, Jesús dice, pide y se te dará, busca y hallarás, llama y se te abrirá. Pero tienes que hacerlo, tienes que buscarlo. Mi abuelita decía, el que no habla, Dios no lo oye, ¿verdad? No es cita bíblica, no la pone, ay hermano, ¿cuál es, verdad? Habacuc 4:2, ¿verdad? No, es un dicho popular, ¿no? El que no habla, Dios no lo oye. Bueno, pues la misma cosa, ¿no? Si tú no pides, tú tienes que pedirle, Señor, ven y dame el bautismo. Ahora, déjame decirte algo aquí, el bautismo del Espíritu Santo no se da a la fuerza. Como tampoco se puede bautizar en agua a una persona por la fuerza. Hermano, aquí le traigo a mi hijo que tiene 17 años, es un rebelde y quiero que lo bautice. Él no quiere, pero yo quiero que lo bautice en agua para que se haga. No podemos hacer eso, ¿verdad? El muchacho de 17, de 16, de 18, el joven de 20, 25, el hombre de 30, 35, la mujer de 40, 45, no se pueden bautizar por la fuerza, no se pueden bautizar porque la mamá lo ordena o porque el esposo quiere. No. El bautismo en agua tiene que ser voluntario. ¿Cómo fuiste a bautizarte en agua? Voluntariamente. ¿Quién te obligó? No, pues es que todos los hermanos presionaron, el pastor iba a mi casa todos los días, hermano bautices, hermano bautices, hermano bautices, y entonces ahí tuve que ir yo a la alberca ese día, o al mar, o al río, al lago, ¿no? Y tuve que bautizar. No puede ser así. Si te bautizaste así, hermano, te bautizaste mal, te necesitas volver a bautizar, ¿no? Porque el bautismo en agua es algo voluntario, es algo personal, es algo que uno entiende y dice, ¿sabes qué? Yo necesito bautizarme, yo ya nací de nuevo y ahora debo dar testimonio de ese nuevo nacimiento. Quiero morir a mi vida vieja y quiero renacer a una vida nueva en Cristo, y quiero dar testimonio que ahora las cosas con Dios en mi vida van en serio y que yo reconozco a Jesús como mi Señor y Salvador. Muy bien, entonces baja a las aguas bautismales y bautízate, porque tiene que ser voluntario. Lo mismo sucede con el bautismo en el Espíritu Santo. Nadie te puede obligar, nadie te puede forzar, ¿verdad? Yo no puedo decir, hermanos, todos ustedes que están aquí esta mañana necesitan bautizarse en el Espíritu Santo. No. Esto tiene que ser algo voluntario, por eso lo necesitamos pedir. ¿Me explico? Porque tiene que ser más que una convicción. El bautismo del Espíritu Santo debe ser más que una convicción, debe ser un deseo, un anhelo, hambre y pasión por más de Dios en mi vida. Lo que estábamos haciendo hace un momento en la adoración. Señor, levanto mis manos, yo necesito más de ti, yo necesito más de ti. Yo quiero ser bautizado en tu presencia, bautizado en el Espíritu Santo, porque yo reconozco que no puedo vencer mis adicciones, no puedo vencer mis debilidades, no puedo vencer mi carácter si no soy lleno del poder, de la unción de tu Espíritu Santo. Y no estoy hablando que eso va a traer gritos y tirarte al piso no tiene que pasar nada de eso. Pudiera ser que sí, pudiera ser que el Espíritu Santo te toma y te caes al piso, pero pudiera ser que no pasa nada de eso. Estás ahí nada más llorando o sin llorar, con los ojos levantados, recibiendo de la presencia de Dios. Eso es todo, hermano. Dios no nos da nada por la fuerza. Todo es si tú quieres. Yo te he dicho muchas veces, en la vida cristiana todo es voluntario. Todo lo que hacemos es voluntario y Dios no nos da nada por la fuerza. Todo es si tú deseas, si tú quieres, si tú estás dispuesto. Número 1, necesitamos pedirlo. Número 2, necesitamos, muy importante, tener sed. Ese es el segundo requisito. El primero es pedirlo, el segundo es
tener sed. Jesús dice en Juan capítulo 7, verso 37, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Solamente si tienes sed. Si no tienes sed, si estás conforme o estás a gusto o estás bien con la vida que tienes, cristiana, espiritual, bueno, pues sigue adelante, ¿verdad? Pero si tienes sed y hambre de Dios, dice Jesús, entonces tú necesitas venir a mí y beber. ¿Te ha pasado que alguna vez te da tanta sed de Coca-Cola? Ay, tengo sed, ¿verdad? Aquí hay agua. No, pero sed de Coca-Cola, ¿verdad? Esa no es sed, ese es antojo. No, ¿alguien ha pasado aquí alguna vez sed de decir, wow, me estoy muriendo, hace horas que no tomo agua, ¿verdad? Y ya tengo los labios secos, la lengua seca yo necesito tomar agua. ¿Te ha pasado alguna vez? A ver, yo quiero ver, levanten la mano, a ver, alguien aquí. Mira, fíjate, muy bien. ¿Verdad que no es, alguien que me dio una Pepsi, ¿no? O sea, no, tú dices, no quiero refresco, no quiero agua de horchata de Jamaica, quiero agua simple, ¿verdad? Y cuando te la tomas, no te la tomas, te la echas encima, ¿no? Eso es sed. Y Jesús dice, si tú verdaderamente tienes sed, ven a mí y bebe. Y yo te digo algo, si realmente tenemos sed, y estoy hablando espiritualmente, no vamos solamente a ir a Jesús y beber de Él, nos vamos a aventar al río de la presencia del Señor. Nos vamos a sumergir en el río de la presencia de Dios. Si realmente tenemos sed. Si tenemos sed, deseamos y anhelamos correr al Señor para beber de su presencia. Y solamente tenemos sed, hermano, cuando entendemos y reconocemos nuestra necesidad. Y nuestra necesidad es lo que nos lleva a buscar ser llenos de la presencia de Dios. Hace algunos domingos atrás, no sé cuántos meses atrás, yo te hablé acerca de las bienaventuranzas, ¿te acuerdas? Y la primera bienaventuranza era bienaventurados los pobres en espíritu. Y cuando hablamos de los pobres en espíritu, yo te hablé de que eran personas que reconocían su necesidad espiritual. Las prostitutas, los borrachos y los publicanos en el tiempo de Jesús eran pobres espiritualmente porque reconocían su pecado y reconocían la necesidad de Dios. Los fariseos, los escribas y los sacerdotes del templo, esos eran ricos espirituales y esos no necesitaban a Dios, ¿verdad? No necesitaban de salvación, no necesitaban de perdón, porque ellos, según ellos, eran justos. Pero los pobres, los que vivían en el pecado, esos reconocían, yo soy un pobre, perdóname la palabra, pero es bíblica, ¿verdad? Yo soy un pobre mendigo espiritual. Yo no tengo nada, yo no puedo ofrecerle nada al Señor. Yo necesito todo de Él. Yo necesito su perdón, su amor, su misericordia. Y esos eran los que se acercaban al Señor. Dicho de otra manera, Jesús dice, el médico no viene a buscar a los que están sanos. El médico viene por los enfermos. Y los que se acercan al doctor, al médico, no son los sanos. Los que se acercan al médico son los que saben su necesidad física, que necesitan un doctor, que están enfermos. Yo no vine, dice Jesús, a llamar a los sanos, yo vine a llamar a los enfermos. Yo no vine a llamar a los ricos, yo vine a llamar a los pobres espiritualmente. Yo no vine a llamar a los que están saciados y se sienten satisfechos de su religiosidad. Yo vine a llamar a los que realmente tienen sed y hambre de mí. Y si tú tienes sed, dice Jesús, entonces necesitas venir a mí y beber de mí. Porque yo puedo darte, le dijo a la mujer samaritana, ríos de agua viva, que salten para vida eterna desde tu corazón. Escúchame, hermano, yo oro. Toda esta semana he estado orando, estas 2 semanas he estado orando, que Dios despierte en ti y en mí también hambre y sed de más por Dios, de más de Dios en nuestra vida, porque lo necesitamos. El peor error que podemos cometer como cristianos, hermano,
El peor engaño en el que podemos caer satánicamente como cristianos es sentirnos satisfechos con lo que hemos logrado y con lo que hemos obtenido hasta el día de hoy en nuestra vida cristiana. Ese es el peor error. No, yo estoy bien, como los fariseos, ¿no? Yo estoy bien, no, yo diezmo, yo ofrendo, ya me sé 4 citas bíblicas de memoria, he leído la Biblia de pasta a pasta, voy todos los domingos, yo no falto, ¿verdad? Yo me sé en todos los cantos. Trabajo en la iglesia, soy músico, soy servidor, soy el que pongo ahí las diapositivas, soy maestro de niños, no, yo ando bien, yo estoy bien, me siento hasta satisfecho, hasta orgulloso me siento, ¿verdad? Dios, ¿qué vas a hacer el día que yo me muera? ¿Y qué va a hacer la pobre iglesia, verdad? No podemos meternos a ese nivel. ¿Me estoy explicando, hermano? No podemos estacionarnos en nuestra vida cristiana, no podemos sentirnos nunca satisfechos de lo que hemos logrado. Wow, hermano, ya oro 20 minutos. Muy bien, ahora tienes que romper el récord de media hora, ¿no? Ya oro media hora, ahora tienes que orar 1 hora. Ya oro 1 hora, ahora tienes que orar 2 horas. Pero no te sientas nunca satisfecho, porque siempre hay más que hacer y siempre hay más que pedir y siempre hay más que desear en la presencia de Dios. ¿Sí o no, hermano? Siempre necesitamos decirle al Señor: Señor, yo no estoy satisfecho con mi vida cristiana, lléname, yo te necesito a ti, lléname de tu presencia. Ahora, antes de continuar en esta predicación, yo quiero hablarte de esto porque para mí es muy importante y quiero resolver algunas dudas, porque algunos piensan que el bautismo en el Espíritu Santo, hermano, fue únicamente para los apóstoles. Y el argumento que usa esta gente es que solo sucedió en el Pentecostés. Y la explicación que dan es porque había una fiesta. En el Pentecostés había una fiesta donde había judíos que estaban viviendo en otras naciones del Imperio Romano que hablaban otros idiomas. Entonces, el Pentecostés y el bautismo del Espíritu Santo en el Pentecostés, el objetivo era predicarles a estos judíos que venían de otras naciones, que traían su propio idioma, predicarles en su idioma. Y una vez que esto se logró, que fue en el día del Pentecostés, pues se acabó el bautismo en el Espíritu Santo. Ya no tenía caso que los demás siguieran siendo bautizados en el Espíritu Santo. Otros dicen: no fue solamente para los apóstoles, pero sí fue únicamente y exclusivamente para los cristianos del primer siglo, de los primeros 100 años. ¿Por qué? Porque en los primeros 100 años del cristianismo había más necesidades que ahora y se tenía que predicar con mayor poder o con mayor autoridad el evangelio. Yo pregunto, ¿cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? ¿Cuál es la diferencia entre los cristianos del primer siglo y nosotros los cristianos del 2023, ¿no? Pregunto, ¿ya no tenemos necesidades hoy en día? ¿Ya no hay que predicar el evangelio? No, déjame decirte, los cristianos del primer siglo tenían las mismas luchas que nosotros. La gente del primer siglo tenía los mismos problemas que tenemos hoy en día. Y déjame decirte, yo creo que nosotros tenemos todavía más problemas que ellos, porque ellos no tenían Netflix, no tenían internet, no tenían tablets, no tenían celulares, no tenían WhatsApp, no tenían Facebook. Y nosotros tenemos muchísimas más distracciones, hermanos. Y ellos corrían peligro, nosotros corremos más peligro todavía. O sea, creo yo, no sé, a lo mejor estoy equivocado, pero creo yo que corremos más peligro espiritual nosotros y estamos metidos en una mayor tentación, ¿verdad?, que los cristianos del primer siglo. Ahora, ¿qué es lo que enseña la Biblia? ¿Es verdad esto? ¿Es verdad que solamente fue para los apóstoles porque tenían que predicarles en la fiesta del Pentecostés a estos judíos con su propio idioma? Déjame decirte algo, la Biblia enseña que el bautismo no fue únicamente para los apóstoles en el día del Pentecostés. En Hechos capítulo 8, versos 4 al 5, nos cuenta la historia que Felipe fue a predicar el evangelio a Samaria. Y en Hechos capítulo 8, verso 14, dice que los apóstoles en Jerusalén enviaron a Samaria a Pedro y a Juan. Ahora, fíjense lo que hacen Pedro y Juan al llegar a Samaria. Lo primero que hacen, vayan conmigo, Hechos capítulo 8, versículos 15 al 17.
Fíjense qué es lo primero que hacen. Alguien va a decir, recoger la ofrenda, hermano. No, no recogieron la ofrenda ni recogieron diezmos, ¿verdad? Fíjate, dice versículo 15, los cuales Pedro y Juan, habiendo venido a Samaria, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Escucha eso. Felipe va, predica el evangelio en Samaria, la gente se convierte, se bautizan en agua, porque ahorita lo vas a leer, que se bautizaron en agua, y cuando los apóstoles en Jerusalén se enteran que Felipe está haciendo una obra evangelística tremenda en Samaria, dicen, no, hay que enviar allá a Pedro y a Juan para que vayan y chequen cómo van las cosas. Cuando Pedro y Juan llegan, se da cuenta que esta gente ya es cristiana, ya tienen el sello del Espíritu Santo, ya tienen el Espíritu Santo morando en su corazón, ya fueron bautizados en agua, pero les falta ser bautizados en el Espíritu Santo. Entonces dice, vuelvo a leer, versículo 15, que oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque, fíjate verso 16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido, lo que te dije, bautizados en agua, bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, dice el verso 17, les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Recibían el bautismo en el Espíritu Santo. Vuelvo a repetirte, ya eran cristianos, ya se habían bautizado en agua, pero les faltaba el bautismo en el Espíritu Santo. Y el bautismo en el Espíritu Santo era tan poderoso que por eso Simón el mago, en los versículos 18 al 19, les ofrece dinero. Porque vio que al imponer las manos, los apóstoles impartían el Espíritu Santo a la gente. Y era algo visible que se manifestaba en hablar en lenguas. No lo dice ahí, pero lo vamos a leer más adelante en otro suceso. El bautismo en el Espíritu Santo se manifestaba en hablar en lenguas. Ahorita lo vamos a leer. Ahora, yo pregunto, ¿por qué se impartió a los samaritanos el bautismo en el Espíritu Santo si era solo para los apóstoles? ¿Qué caso tenía? Si no había una fiesta y no había judíos de otras naciones entre ellos, eran puros samaritanos. Vayan conmigo ahora, Hechos capítulo 10. No lo leas, pero del versículo 1 al 8, ahí leemos que el bautismo se impartió también, el bautismo del Espíritu Santo se impartió también a los gentiles. Fíjate, primero a los judíos en el Pentecostés, luego a los samaritanos y luego a los gentiles. Te doy el contexto ahí de Hechos capítulo 10. Un ángel se le aparece a un hombre gentil, no judío, llamado Cornelio, y le dice que busque a Pedro en la ciudad de Jope. Mientras tanto, Pedro allí en Jope está teniendo una visión de un lienzo de animales y oye una voz que le dice, levántate Pedro, mata y come. Y Pedro dice, no Señor, porque nunca he comido cosa inmunda. Y el Señor le habla y le dice, no llames inmundo lo que Dios limpió. Entonces, en eso estaba Pedro cuando llegan los enviados de Cornelio y le dicen, oye, tenemos un amo que se llama Cornelio que nos pide que vayas a la casa de Cornelio, ¿verdad? Y que les prediques el evangelio. Un ángel se le apareció y dijo que tú ibas a tener palabras de vida eterna. Y entonces Pedro va con estos hombres, ¿verdad? Y llega a la casa de Cornelio. Y Cornelio, escúchame, había invitado a su casa a parientes y amigos muy cercanos. Escucha, muy interesante, y aquí voy a hacer un paréntesis, ¿verdad? Porque muy interesante, porque Cornelio dice, wow, oye que sí va Pedro, le mandaron un WhatsApp, ¿verdad? Oye que sí, que Pedro ya lo encontramos y que sí va, ¿verdad? Y entonces Cornelio dijo, muy bien, y entonces se dedicó a mandar WhatsApp a todos sus familiares y a todos sus amigos más cercanos. Vengan a mi casa, va a venir un hombre llamado Pedro que nos va a hablar una palabra de Dios. Y su casa, hermano, de este hombre Cornelio, se llenó de familiares y amigos. Hace unos días, y aquí quiero dar un testimonio y esto es un paréntesis, ¿verdad? Pero hace unos días mi hija me compartió, está teniendo un devocional
algunos días por la noche con unas amigas cristianas en Toluca. Y ella, en el devocional había un estudio de una mujer que en su juventud hizo amistad con una estudiante en la universidad. Esta mujer iba en la universidad, era una joven, y hizo amistad con otra joven estudiante de la universidad. Y esta muchacha con la cual hizo amistad era una amiga, era una muchacha muy bonita, con mucho dinero, con muy buenas calificaciones y con muchos logros en su vida estudiantil. Y de repente un día, después de algunos meses de amistad, esta muchacha desapareció por 3 días. No le contestaba el teléfono a esta mujer que estaba dando el testimonio y se preocupó. Cuando pasaron esos 3 días, esta muchacha apareció, ¿verdad? Y le dijo que había estado en una fiesta de drogas por primera vez en su vida. Habían estado tomando pastillas y dijo, pero la experiencia ha sido tan hermosa porque estas pastillas de droga nos hicieron, a todos los que estábamos en esta fiesta por 3 días, nos hicieron sentir amor, alegría y paz. Y le dijo esta muchacha a esta amiga, y yo que te amo tanto a ti, que te quiero tanto porque eres mi amiga, no quiero o no quise que te perdieras la experiencia y te guardé la mitad de una pastilla. Y se la muestra, ¿no? Y ella pensó, esta mujer pensó, me ama tanto que quiso compartir conmigo, entre comillas, lo bueno que experimentó. Y esta muchacha era cristiana, ¿verdad? Dice, y yo que tengo a Dios, que es la verdadera fuente de amor, alegría y paz, me avergoncé de hablarle porque yo pensé que ella no lo necesitaba. Es bonita, tiene dinero, buenas calificaciones, muchos logros. Yo pensé que no lo necesitaba. Pero lo que ella más necesita es a Dios. Y entonces esta muchacha cristiana se fue a su cuarto a llorar y le prometió a Dios tener pasión, amor y disposición para compartir el evangelio, aun cuando ella pensara que esta persona no lo necesita, porque ella entendió, todos necesitamos a Dios. Y desde ese día, esta mujer se prometió que ninguna pasión de otra persona iba a opacar su pasión por compartir de Dios a otros. ¿Por qué te digo esto, hermano? Porque esa era la misma pasión de Cornelio. Esta mujer, y la puedes encontrar en internet, en YouTube o en Facebook o donde quieras buscarla, se llama Christine Caine. Y hoy día esta mujer se dedica a rescatar a hombres y a mujeres de trata sexual y laboral. Increíble, ¿no? Desde su juventud esta mujer dijo, yo me voy a proponer compartir el evangelio, así como esta mujer, ¿verdad? Esta amiga mía me compartió en sus buenos deseos una pastilla de droga, la cual rechacé yo, ¿verdad? Yo voy a compartir lo más valioso que una pastilla de droga o que un cigarro de marihuana. Yo voy a compartir al Señor con cualquier persona que me encuentre en la calle. Y hoy día tiene un ministerio. Esa es la pasión de Cornelio, ¿verdad? Cornelio le dice a sus amigos y le dice a sus familiares, vengan, Pedro nos va a hablar. Y entonces, regresando a la historia de Pedro, ¿verdad? Ve conmigo, capítulo 10 del libro de los Hechos, versículo 43. Está Pedro predicando, ¿verdad? Bueno, Pedro empieza a predicar desde el versículo 30 y tantos, no recuerdo, creo que desde el versículo 34. Pero en el versículo 43, Pedro sigue predicando, ¿verdad? Y dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Ahora, fíjate el verso 44, dice, mientras aún estaba predicando Pedro, mientras aún Pedro estaba hablando estas palabras, escucha, el Espíritu Santo cayó, literalmente, cayó sobre todos los que oían el discurso. Voltéame a ver tantito. Estos hombres, estos familiares de Cornelio y amigos de Cornelio, verdaderamente tenían hambre y sed de Dios, hermano. Verdaderamente se reconocían como pobres y enfermos espirituales. Tanto que a Pedro y a los que iban con él no les dio tiempo de nada. Ni siquiera de decirles, cierren sus ojos para aceptar a Cristo. No.
ni tiempo de imponerles las manos como a los samaritanos, porque a los samaritanos fueron y les impusieron las manos y los samaritanos recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Bueno, a estos ni siquiera les impusieron la mano. Cuando Pedro todavía estaba predicando, el Espíritu Santo cayó, la convicción de pecado cayó sobre sus vidas. En ese mismo momento se arrepintieron y en ese mismo momento recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. Y déjame decirte algo, yo estoy convencido que esta gente, Cornelio, su familia y sus amigos, no entendían lo que estaban recibiendo, solo sabían que necesitaban mucho de Dios. Y fíjate lo que dice versículo 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro. ¿Quiénes eran los fieles de la circuncisión, hermano? Eran judíos cristianos religiosos, ¿verdad? Esos fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, maravillados, ¿verdad? De que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. Verso 46, importante, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Wow. ¿Cuál era la prueba de que estaban recibiendo el bautismo del Espíritu Santo? Que hablaban en lenguas, hermano. ¿Por qué? Si ya no había fiesta del Pentecostés. ¿Por qué? Si no había judíos de otras naciones entre ellos, eran puros gentiles. Porque eso no es la barrera, ¿verdad? Y los religiosos judíos cristianos que iban con Pedro se maravillaron de que los gentiles también, número uno, se convirtieran al cristianismo y número dos, recibieran el bautismo. Estos fieles de la circuncisión, judíos, cristianos, religiosos, presionaban mucho a los apóstoles en Jerusalén para que los gentiles que se convertían al cristianismo también se convirtieran al judaísmo, también cumplieran con la ley de Moisés. Estos fieles de la circuncisión, hermano, hablaban de que, bueno, si ahora eres cristiano, te tienes que circuncidar, tienes que dejar de comer carne de cerdo, tienes que dejar de trabajar los sábados, tienes que guardar el sábado, ¿verdad? Porque déjame decirte algo, hermano, porque el problema de la religión es que la religión se arraiga en los odres viejos. El problema con los odres viejos es que no pueden recibir vino nuevo, porque las cosas se hacen de acuerdo a la religión, al molde ya conocido, y no de acuerdo a lo que Dios muestra en su palabra. Pero esta gente, estos gentiles, les rompieron los moldes a los fieles de la circuncisión, porque los escuchaban hablar en lenguas. Yo te pregunto, ¿qué caso tenía? Vuelvo a repetir, si era pura familia, puros amigos cercanos. ¿Por qué lo recibieron los gentiles si era solo para los apóstoles? ¿Qué caso tenía darlo a los samaritanos y a los gentiles si al final esto iba a desaparecer 100 años después? ¿Por qué el Espíritu Santo permite que la enseñanza quede escrita de las lenguas en 1 Corintios 14, donde Pablo enseña extensamente sobre las lenguas y el don de profecía? ¿Por qué Pablo en 1 Corintios capítulo 14 verso 39 dice que no debemos impedir el hablar en lenguas? ¿Por qué Pablo en Efesios capítulo 5 18 dice que debemos buscar ser llenos del Espíritu Santo? Si el bautismo del Espíritu Santo no fuera para hoy, el Espíritu Santo no hubiera dejado nada de esto escrito. O pregunto, ¿se equivocó el Espíritu Santo? Respondo, claro que no. Lo dejó escrito, hermano, para nuestra enseñanza, para nuestra bendición y para nuestra edificación, porque el bautismo del Espíritu Santo es para hoy. Ahora, es muy interesante, siguiendo con esta historia de Cornelio, el reporte que Pedro da días después a la iglesia en Jerusalén. Ve conmigo, Hechos capítulo 11. Y con esto estoy terminando. Hechos capítulo 11, fíjate el versículo 15 al 17. Dice, está dando su reporte Pedro de lo que había pasado en la casa de Cornelio. Y dice, y cuando comencé a hablar, cayó
el Espíritu Santo sobre ellos, escucha cómo habla Pedro dice, también como sobre nosotros al principio. ¿Cuál principio? La fiesta del Pentecostés. Fíjate el verso 16, hermano. Entonces, dice Pedro, entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, dijo Jesús, Juan ciertamente bautizó en agua, mas ustedes, judíos, samaritanos y gentiles, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Wow. Dice el verso 17, Pedro dice, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor, pregunta Pedro, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? No podemos estorbar la obra que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Miren, hermanos, yo les he contado esto, yo me puse a orar con mi primo, o más bien mi primo me jaló a orar por un avivamiento en la iglesia presbiteriana. Y cuando mi primo y yo, porque fuimos con algunos líderes de la iglesia presbiteriana y les preguntábamos, les decíamos, oigan, nosotros queremos saber, porque no sabemos, ¿verdad? Nosotros, esto es para hoy, estamos bien orando por un avivamiento y porque venga el bautismo del Espíritu Santo. Y estos líderes de la iglesia presbiteriana, algunos de ellos, 2 o 3, me acuerdo muy bien de esas reuniones, ¿verdad? Nos dijeron, no muchachos, eso ya no es para hoy. Eso ya no existe, eso ya no es algo que nosotros como cristianos debamos o podamos pedir. Pero adentro de nosotros, hermano, y sobre todo adentro del corazón de mi primo, había un fuego por más. Y entonces íbamos ahí, yo no entendía nada, pero nos hincábamos y le pedíamos al Señor. Escúchame, nunca nos lo impidieron, eso tengo que reconocerlo, nunca nos lo impidieron los líderes de la iglesia presbiteriana. Nos contestaron nuestras preguntas, pero nos dejaron, ¿verdad? Dijeron, pues ustedes sigan orando si quieren, ¿verdad? Y nosotros seguimos orando. Y al cabo de 1 año y medio, 2 años, lo que el Espíritu Santo quería hacer en nuestras vidas, lo hizo, hermano. Porque déjame decirte algo, si tú tienes sed y tienes hambre y quieres buscar más de Dios, nadie va a poder impedir la obra de la presencia de Dios en tu vida. Amén. Pero Dios te dice esta mañana, lo que tú necesitas es, número 1, pedirlo, número 2, tener sed, tener hambre. Ahora, alguien aquí puede decir, hermano, pero yo ya lo tengo, yo recibí el bautismo en el Espíritu Santo hace 1 año, hace 10, hace 20, hace 40 años atrás. Muy bien, entonces lo que tú necesitas es pedir y tener hambre y sed para llenarte más de Dios. Porque a lo mejor, hermano, yo también ya lo recibí hace muchos años, ¿verdad? Pero a lo mejor nos hemos enfriado, a lo mejor hemos apagado al Espíritu Santo, a lo mejor nos hemos estacionado en nuestra vida cristiana y necesitamos más. Hermano, déjame te digo algo, y no por lo que está pasando en Israel en este momento, ¿verdad? Pero yo te digo algo, estamos viviendo tiempos increíblemente peligrosos. Abre tus ojos y voltea a ver, no es canción, ¿verdad? Pero abre tus ojos y voltea a ver alrededor de tu vida y del mundo lo que está sucediendo, hermano. El aumento del pecado está incontenible. La corrupción, lo político, el dinero, la economía. No te hablo de la economía nacional o política nacional, te hablo de economía mundial y política mundial, hermano. Todo está yéndose, de verdad, en la dirección hacia la segunda venida de Cristo. Y tú y yo necesitamos hoy, más que nunca, buscar a Dios con todo nuestro corazón. Porque estamos viviendo días increíblemente peligrosos y difíciles. Y necesitamos hambre y sed de Dios. Necesitamos reconocer nuestra necesidad de Dios en nuestra vida. Podemos, escúchame, y con eso voy a terminar, podemos oponernos al bautismo o podemos rechazar el bautismo, pero yo te digo, es algo que viene de Dios para bendecir y edificar nuestra vida espiritual. Si alguien dice, yo no lo quiero, Dios te respeta y Dios dice, no está bien, si no lo quieres, no te lo doy. Pero Dios lo da a quien lo pide
y Dios lo da a quien lo desea. Necesitamos pedir que Dios ponga sed en nuestra vida. Pudiera ser que nos sentimos satisfechos o pensar que hasta aquí hemos hecho las cosas bien o pensar que estamos bien con Dios y en nuestra vida espiritual, pero eso es un engaño del enemigo, porque siempre, escúchame, siempre necesitamos más. Amén. ¿Cuántos están pasando por una necesidad económica? Levanten su mano. ¿Cuántos están pasando por una necesidad matrimonial o familiar? Levanten su mano. ¿Cuántos están pasando por una necesidad de salud? Levanten su mano. Muy bien. Pues déjame decirte, tú necesitas el bautismo del Espíritu Santo o la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuántos necesitan más de Dios? Levanten su mano. Ahora sí todos, ¿verdad? Amén, sí, claro. Yo también la levanto, ¿verdad? Porque necesitamos más de Dios. Amén. Padre, yo te pido esta tarde, Señor, que tú comiences a despertar hambre y sed por ti. Que ninguno de mis hermanos ni yo, Señor, nos quedemos satisfechos con lo que tenemos hasta ahora de tu presencia. Que ninguno de mis hermanos y yo, junto con ellos, Señor, nos sintamos satisfechos con lo que hacemos espiritualmente hablando para ti, Señor. Padre, porque no nos podemos sentir satisfechos. Necesitamos más de ti, Señor. Necesitamos más de tu presencia. Pablo decía, olvido todo lo que queda atrás, los triunfos y las derrotas espirituales, y me extiendo hacia lo que está delante. Y Padre, esta mañana nos olvidamos de todos los triunfos y los logros espirituales del pasado. Nos olvidamos de todos los fracasos y las derrotas espirituales del pasado y nos extendemos hacia adelante y te decimos, Señor, necesitamos más de ti. Necesitamos más de tu presencia. Necesitamos un nuevo toque de tu presencia. Necesitamos una nueva llenura de tu presencia. Para los que ya tenemos el bautismo en el Espíritu Santo, Padre, yo te digo, necesitamos más, Señor. Necesitamos más de ti. Necesitamos que ese fuego que tú veniste a poner en nuestras vidas hace algunos años se vuelva a encender, Padre Celestial. Lo necesitamos urgentemente, Señor. Y para los que no tienen el bautismo en el Espíritu Santo en esta congregación, Padre, necesitamos de ti, Señor, y necesitamos que ese poder y esa unción venga sobre nuestra vida y nos haga, Señor, crecer y madurar y experimentar tu amor y tu misericordia y tu presencia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Llévanos, Señor, a desearte aún más. Llévanos a buscarte aún más. Queremos correr hacia ti, el que eres la fuente de vida eterna, Señor, y queremos beber de ti y queremos sumergernos en el río, Señor, de tu presencia. Queremos meternos al río de tu presencia, Señor. Queremos nadar en ti, queremos estar en ti, queremos buscarte a ti, Señor, y ser llenos de la presencia y de la plenitud del Espíritu Santo. Despierta esa hambre, despierta esa sed en cada uno de mis hermanos y en mí también personalmente, en cada una de nuestras casas, de nuestras familias, Señor, y que podamos verdaderamente vivir para ti, Señor, apasionados por ti, entregados a ti, Señor, con poder y autoridad para predicar tu palabra y para hablarles a otros que tanto lo necesitan, Señor. Aquí estamos, Dios. Pido, Señor, que hagas una obra renovadora en nuestras vidas esta mañana, Señor. Pido que traigas hambre, pido que traigas sed a nuestros corazones, Señor. Pido que corramos hacia ti y te busquemos con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos en esta mañana. Amén.